Hola a todos, mi nombre es Marisela. Qué alegría que nos acompañen esta noche. Bueno, para nosotras ya es noche y espero que se encuentren disfrutando de esta hermosa experiencia llamada vida. Hoy tenemos una conversación que tocará tu corazón y sobre todo tu mente y te dará ideas para pasar a la acción. Y hola Lulu, un gusto saludarte. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Agradezco mucho que nos acompañes. Y bueno, para iniciar, ¿quién es Lulú? Por favor, comparte con nosotros cuál es tu pasión, qué te gusta, qué te hace feliz, cómo te has reinventado a lo largo de la vida. Bueno, mi nombre completo es Lourdes Cervantes Molina. Vengo de una familia pues tradicional, conservadora, que se ha enfocado mucho en mí, en darme valores que yo enfoco hacia mi vida. Mis pasatiempos favoritos, pues bueno, estoy casada, tengo dos hijos ya jóvenes y mis pasatiempos favoritos pues es escuchar música, me encanta la música, me fascina mucho también escuchar poesías o verlas, leerlas, la lectura me fascina también y también me gusta mucho dibujar. Muchas gracias, Lulu. Y bueno, también sé que tú eres asistente educativo. Sí, sí, yo soy asistente educativo, estudié en una escuela particular que se llamaba, bueno, estudié en la vocacional, terminé mi preparatoria en la vocacional, se llamaba José María Morelos y Pavón, como técnico en administración. Después, seguí mis estudios, pero no concluí la carrera en administración, sino que el camino me enfocó a llevar, a tomar una carrera para asistente educativo en un instituto que se llamaba Alejandro Fleming en aquellos años, estoy hablando como de los años 90 más o menos, 93. ¿Cuántos años llevas siendo asistente educativo? Pues no, como que no he visto esa parte más o menos, pero yo calculo más o menos ya casi 30 años, porque yo empecé a dar clases como a la edad de 20 años. ¿Y cuáles son los principales retos que enfrentaste a la hora de pues tomar la decisión de ser asistente educativo? Porque hay un cambio de ser, dedicarte a la parte administrativa, a estar en contacto con los pequeños. ¿Qué edad tienen tus alumnos? Bueno, ahorita yo estoy dando clases particulares. Las edades de mis alumnos varían, porque yo me formé, podría decir que como en apoyo escolar a nivel primaria por la pandemia. Empecé a dar clases a mis alumnos. Yo trabajaba en una guardería y pues la pandemia cerró la guardería. Bueno, se cerraron pues muchas escuelas, hubo mucho en cuestión en cuestión educativo, pues todas las escuelas cerraron. Y entonces, pues ya me quedé, puedo decir que sin trabajo, ¿no? Pero los papás de los niños que yo les daba clases, pues empezaron a contratarme como para regularizar a sus niños, porque había niños que no sabían leer, ya iban, supongamos, en primaria algunos, en primero, y no sabían ni leer. Entonces me contactaron y pues así empecé a dar, bueno, que yo ya daba desde que estaba mi hijo más chiquito, con un compañero, clases de regularización. Entonces yo apoyaba a mi niño, bueno, a los compañeros de mi hijo, y ya después, posteriormente, pues a los de la guardería. Y bueno, clases de regularización en esa época, ¿fue en línea o ibas a sus casas o vas a las casas de tus alumnos? ¿Cómo funciona este sistema que Este, tienes? cuando, ah, sí, cuando fue con mi niño, pues él iba en tercero de primaria. Una amiga mía, pues, pues su niño
no iba bien en matemáticas y me pidió de favor pues que le diera clases, ¿no? Pero dices que, pues es que yo no soy maestra de primaria. Dice, bueno, dice, pero es que tú sabes, tú tienes el conocimiento, tú estudiaste en la escuela, entonces tienes el conocimiento, apóyame, que mira, que pues, mi hijo no sabe las tablas y yo quiero que me apoyes en matemáticas. Y dije, bueno, entonces tráelo a la casa. Empecé con ese pequeñito que tenía yo creo como alrededor de 9 años. Mi hijo pues tenía más o menos esa misma edad porque iba en su salón, pero empecé aquí en mi casa a dar clases. Ya después, pues me empezó a traer que al primito, que al sobrinito, que y empecé a darles clases a mis propios sobrinos, empecé a dar clases, apoyo a otros vecinos, y así fui formando, por decir que en mi casa, pues un pequeño grupo de alumnitos que yo les daba clases de regularización. En ese tiempo no trabajaba en la guardería. Ya después, me empecé a dar clases, bueno, entré al trabajo de la guardería y ahí pues trabajé normal, ¿no? Pues, con clases de guardería y daba clases aparte adicionales en mi casa de regularización. Pero pues te digo que se vino la pandemia y entonces ya los niños a los que yo les daba clases pues empezaron a crecer, me vieron los papás que yo todavía daba clases en la guardería y de ahí pues por decir que mi primer niño que yo le di clases de la guardería, pero era en otra colonia, pues empecé a dar clases a su domicilio porque pues su abuelita lo cuidaba y no podía pues salir de su casa. Fíjate qué interesante lo que nos compartes, porque me hiciste recordar una frase que dice lo siguiente: no es a quien conoces, sino es quien te conoce y esas habilidades que descubrieron en ti, porque tal vez ni siquiera la habías visto tú, sin embargo alguien te vio y dijo, Sí, Lulu, a mí me gusta cómo lo haces. ¿Y te dio miedo sí. ahora de emprender esto? Pues al principio sí, porque ahorita que estás hablando de eso me acordé sobre mis inicios, ¿no? Cuando yo decidí pues estudiar asistente educativo, porque mi mamá pues yo ya había dejado la escuela y me dice, pues ahora qué vas a estudiar. Y dice, pues ¿por qué no te metes a estudiar? En ese tiempo mi hermana pues se enfermó y la iban a operar de apendicitis. Y entonces llegaba una beca a la casa para poder estudiar y me dice, mamá, tú estudia, hija. Le digo, pero es que a mí los niños no me gustan. Dice, pero yo veo que tú tienes paciencia, tú tienes esa creatividad, porque yo luego adornaba las fiestas, hacía los eventos ahí para las fiestas de la casa y adornaba los decorativos y todo eso. Dice, yo veo que tú tienes paciencia, ¿por qué no aprovechas eso que tú sabes y te metes a estudiar? A lo mejor te gusta, bueno, pues bueno, y me metí a estudiar. Y como tú dices, yo no sabía que, pues a mí me gustaba, ¿no? Hasta que empecé, pues terminé de estudiar y en ese tiempo mi esposo ya quería que nos casamos, andaba yo de novia y mi esposo, quería que nos casáramos. Yo le digo, pues déjame que termine la escuela. Ya terminó la escuela y entonces ya, pues nos podemos casar. Terminé la escuela, pero me ofrecieron un trabajo, recién casada, me ofrecieron un trabajo para trabajar acá donde vivía ya con mi esposo. Y así puedo decir que empecé en un kinder, mi hijo tenía 2 añitos y yo me lo llevaba al kinder a dar clases. Oye, qué bonito. Y bueno, ¿cuáles son los principales beneficios que da el tener un apoyo como el tuyo? O sea, para las mamás que tienen uno o dos hijos, en ocasiones, pues el ser mamá en ocasiones es muy demandante, o por no decir que casi siempre, ¿verdad? Tenemos que estar ahí pendiente de todo. ¿Qué beneficios crees que tienen a tener un apoyo como tú, tanto físico como emocional, tus alumnos? Y Sí, también bueno, yo digo que los papás. yo digo que el apoyo pues es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, en algunos casos pues apoyo en hacer las tareas con los niños. A veces yo veo casos también de conducta y trato de corregir algunos casos de conducta, así que a veces los papás me dan esa como oportunidad o esa confianza pues, usted platique con el maestro y trato de apoyar también supongamos, actividades que luego los papitos no saben hacer, no sé, maquetas, carteles, y son cositas que a lo mejor luego los papitos no,
no saben a veces, o ellos mismos dicen, es que yo no sé, maestra. Le digo, es que sí sabe usted, nomás que a veces son cosas que no se acuerda, o a veces no tienen la paciencia suficiente para poderles explicar a sus pequeños, y entonces ellos buscan el apoyo conmigo. Entonces yo trato de tener pues paciencia con los niños, platicar con ellos, aconsejarlos también que pues sean buenos estudiantes, que realicen sus tareas, que se porten bien con sus papás. Entonces yo creo que a ellos pues, les gusta la forma como doy las clases, ¿no? Yo creo que yo, en cierta forma, pues a lo mejor no es una clase en particular clase, sino en sí, pues es el apoyo de todo lo que han aprendido en la escuela y de que a lo mejor, bueno, si cosas pues no les han enseñado, pues yo trato de enseñárselas como un complemento para su formación. Fíjate que me parece muy interesante porque le das un acompañamiento que fortalece su autoestima, que le das seguridad, porque propiamente, pues como dices, ¿no? Tal vez no es de conocimiento, pero le estás apoyando para que siga avanzando, le das retroalimentación, le das de alguna forma también seguridad. Y bueno, ¿qué recomendación les darías a aquellas personas que tienen miedo a iniciar ya sea un sueño, una meta? Y yo creo que puede ser que el miedo se advierta desde los niños hasta personas grandes o adultas. Sí, claro, mira, yo pues aconsejo que los papás le tengan mucha confianza a sus pequeños, que traten de saberlos escuchar. Yo en mi experiencia como docente, pues es la docencia lo que me ha formado también, ver las carencias que tienen los chicos y ver que cada uno de ellos cuentan con diferentes talentos, nada más que hay que saber descubrir qué talentos tienen cada uno de los pequeños para poderlos comprender y para poderlos apoyar para un mejor desarrollo. Oye, ¿y cuánto influye el que a veces como papá quieres que te pongan estrellita como a través de los hijos, ¿no? O sea, que si el hijo cumple con las expectativas de la sociedad, es como si tuvieras una estrellita. Y a veces siento que hay mucha presión social o estar buscando lo políticamente correcto respecto a los hijos. ¿Qué les dirías a los papás? Sí, bueno, mira, a veces yo en una junta bueno, con mi hijo, un maestro, yo me quedé con eso que a veces un maestro decía que a veces los niños que tienen 9 y 10 a veces no llegan a terminar una carrera, que a veces son los niños que tienen 7, 8. Entonces, yo me enfoco a veces en que los chicos deben de irlos formando poco a poco para que puedan lograr alcanzar paso a pasito sus calificaciones. A lo mejor si ahorita tienen un 7, ¿por qué no aspirar de aquí para el siguiente bimestre a un 8? Y poco a poco, porque a veces quieren los papitos que de 7 suban hasta el 10. Entonces, es como un proceso en donde no podemos tampoco exigir ni pegarles pues ya a los niños, porque tenemos que platicar con ellos, ya es una educación distinta a la que a nosotros nos dieron como en aquel tiempo, cuando fue nuestra formación como a nivel primaria, a nivel preescolar. Es distinta ya la educación que se imparte hoy. Sí, y fíjate que también tu apoyo es muy valioso, porque yo no sé si tú tengas recuerdos de maestros que los recuerdas aún ahora con mucho cariño, Sí, porque te dejaron una sí, claro, semillita para seguir creciendo. Y sí. desde tu experiencia, ¿nos puedes compartir alguna historia de éxito o transformación de tus alumnos o de relaciones entre papás e hijos, ¿no? Porque a veces el estar tan enfocado en que los niños se saquen 10 desgasta la relación papá e hijos. Y pues nunca vamos a dejar de ser eso, ¿no? Papás e hijos. ¿Qué Sí, historias de claro. éxito tú tienes tú, Lulu? Yo, cuando trabajaba en la guardería, tuve una junta con los padres de mis alumnos. Y ahí en esa junta yo les decía que los mejores maestros son ellos mismos, los propios padres, porque nosotros como padres, debemos tomar ese papel importante. A veces decimos, no, pues es que en la escuela, pues,
lo que te enseñen, no, es lo que te enseñaron en tu casa. En la escuela ya es más conocimiento, en tu casa son los valores, en la escuela son los conocimientos. Entonces yo les decía a los papitos, tengan paciencia, ténganle un cuidado especial en sus tareas, fíjense que hagan con limpieza sus trabajos. Si ustedes hacen un buen primero, un buen segundo, les aseguro que ustedes tienen, por decir que ya la primaria asegurada, porque ya ellos solitos después van a irse formando, porque ellos querían luego que a veces los niños hicieran sus actividades solitos. Entonces, de chiquitos, desde que estaban en la guardería, ya querían que los niños solitos, no, pues es que ellos son muy pequeñitos apenas, se van formando apenas. Tenemos que apoyarlos, irlos guiando poco a poco. Nosotros como padres, pues tenemos que irlos guiando. Y yo en la guardería tenía un caso especial de un niño que tenía síndrome de Down. Entonces yo me acuerdo que bueno, ese pequeño, cuando fue la graduación, bueno, que salieron de la guardería, entonces me decía su papá, es que él que no participe, maestra, porque él pues le va a echar a perder su baile. Y yo le decía, no, mire, dele confianza, al contrario, a él le gusta mucho participar, a él le gusta bailar, pero maestra, pero es que mire, ¿con quién va a bailar? Nadie va a querer bailar con él. Claro que yo le voy a poner una pareja, mire, usted téngame confianza y debe usted darle confianza a su pequeño, porque todo lo que usted le enseñe, él lo va a aprender. Y entonces yo veía así como que cierta, pues desconfianza del papá, ¿no? Ya, se llegó el momento de la graduación y pues sí, el papá sí, yo inclusive le mandé un video del niño cómo bailaba y todo eso durante los ensayos, ¿no? Y entonces sí, el papá dijo, bueno, pues sí, que baile. Bueno, pues ya, optó por decir que sí. Y entonces, ya, se presentó la graduación y estuvimos, pues ya se presentó el baile y todo muy bonito y el niño bailó muy bonito. Entonces yo lo fui guiando en el baile pues para guiar al pequeño, ¿no? Porque obviamente, pues, él con sus capacidades especiales, pues, se va guiando, porque son casos especiales en donde se debe de trabajar de forma diferente, pero dándoles siempre la confianza, la estimulación, dándoles el amor que necesitan, porque yo pienso que ser docente debemos de tener una ética profesional humanista, que es algo que debe estar más enfocada en darles el cariño, el amor y tenerles confianza que nuestros pequeños pueden lograr grandes cosas. Gracias, Lulu. Fíjate, me hiciste recordar, nosotros en Integración Holística también realizamos viajes y nos han acompañado también personas con capacidades especiales. Y, y esta parte de integrar a todos, ¿no? Recuerdo que hicimos una actividad que fuimos a un lugar que se llama Maizapán a hacer mazapanes. Y Ajá. ¿Qué habilidad tenía ella, porque era una chica, para hacer los mazapanes? Y todos salimos con mazapán, casi porque nos los hizo ella, pero le quedaban muy bien los mazapanes. Y se integran perfectamente. Y creo que es más Sí, bien una claro. cuestión, una falsa creencia, que habría que cambiar a una creencia virtuosa, de que se pueden integrar, Sí, como dices, ¿no? Se pueden integrar sí, y disfrutar, sí, aparte disfrutar. Y bueno, estamos viviendo a claro. una Es velocidad. la inclusión, Adelante. sí. Sí, es la inclusión, en este caso es incluir a los pequeños de capacidades especiales a que puedan dentro pues de las actividades escolares. ¿Por qué? Porque de aquí a mañana se van a enfrentar también a una sociedad en donde tienen que también interactuar. Eso es lo importante, por eso es que mi enfoque siempre también en esa parte de incluir casos especiales a que tienen la habilidad, tienen las capacidades, podemos apoyarlos, podemos ayudarlos, tenemos el conocimiento en ese aspecto y sobre todo pues la motivación y las ganas, la determinación de poderlos apoyar. Gracias, Lulu. Y también, pues ahora que vivimos en esta velocidad, que todo rápido, todo perfecto, y, y en ocasiones siento que no les damos el tiempo necesario para que se desarrollen a su ritmo, a su propio ritmo. Ahorita que te escuchaba, yo era de esas mamás que, no, pues tú hazlo. Daba por hecho que mi hijo a los 4 o 5 años sabía hacer esas actividades, ¿no? De preescolar. Y no, tienes razón que no. Sí, Hay personas, y lo digo porque yo decía, yo creía que yo hacía las cosas sola cuando era niña, y eso pues no es verdad.
Y decían, no, pues que mi hijo también Sí, las haga, ¿no? No, siempre ha habido un acompañamiento, aunque a veces pues no era sí, consciente de eso, ¿no? Y bueno, en esta sí, velocidad en la que vivimos, ¿cómo haces para sí. mantener esa paciencia, esa comprensión, esa confianza con tus alumnos y no querer así andar corriendo y a las prisas? Ajá. Trato de tomarme mis tiempos, porque si luego a veces sí, bueno, tú ya lo dices ahorita, ¿no? Un poquito ahí se nos había atravesado un poquito la entrevista, pero bueno, en ese aspecto, trato de cumplir, ser una persona cumplida, trato de que a veces si los tiempos no coinciden, trato de recuperar ese tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, pues sí, dices tú, la monotonía de la vida nos va llevando como por ese camino. Trato de enfocarme en guardar calma, en meditar un poquito, en que ellos me están esperando en su casita. Ellos saben el horario y dicen, ya la maestra ya viene en camino, entonces ya están preparando hasta el cuaderno, el lugar donde vamos a trabajar, o si a veces llego, por que me llego a enfermar o alguna situación así es X, y cancelo una clase, pues me están preguntando, maestros, ¿usted se tardó en venir? ¿Qué es lo que pasó? Se preocupan por uno. Entonces yo estoy trabajando también un poquito en esa parte de la puntualidad porque a mí me ha costado un poquito de trabajo personalmente, pero sí, es una parte importante porque si yo quiero enseñarles eso a los chicos, pues entonces debo de trabajarla en mí misma también. Sí, esta parte del ejemplo, ¿verdad? Y de ser atracción para los más jóvenes y para los niños. Y bueno, ¿cómo motivas a tus niños para que sean constantes en su clase y quieran pues seguir avanzando, llegar al 10 o al 8 al 9, ¿no? ¿Cómo los motivas? Trato de buscar ciertas cosas que les gusten, no sé, tal vez hay niños que les gusta escuchar música, entonces a veces trato de a completar con actividades que puedan ser como que les pueda gustar o llevar calcomanías, estrellitas, dar algún premio, porque yo también trato de darles algún premio, ¿no? En cuestión a, no sé, algunos sellos o el tangram, un rompecabezas, un libro para colorear, cosas que a lo mejor dices, bueno, pues salen de la misma clase, ¿no? Pero o a lo mejor dices, bueno, sale de mi bolsa o lo que quieras, pero de todos modos es una forma como de motivarlos y también platicando con ellos, en cierta forma darles confianza para que pueden lograr hacer pues lo que quieran hacer, bueno, con responsabilidad más que nada. Lulu, y bueno, envejecer es natural, ¿no? Todos vamos a Sí, pasar por ahí y ojalá que lleguemos a los 120 años. Desde tu perspectiva, sí. ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la mentalidad de los niños o de los más jóvenes respecto a la vejez? Pues yo veo de repente algunas faltas de valores. Y yo digo, yo pienso que cada familia debe de retomar los valores para que podamos tener niños respetuosos hacia las personas grandes o hacia las personas de la tercera edad. Porque a veces esa forma de ir cambiando y hacerles ver que también ellos de aquí a un momento dado, pues van a ir cambiando, van a crecer, van a ser jóvenes, de aquí a mañana también ellos van a ser adultos y de aquí a mañana también van a ser personas de la tercera edad o ancianos. Y hay que darles el respeto. Yo creo que el respeto es algo muy importante que nosotros debemos de inculcar en los niños, tanto padres como profesores. Lulu, y en esta parte de ser asistente educativo, ¿qué es lo más difícil para Lulu como asistente educativo? Yo creo que trabajar con personas que no tengan la misma visión que tú. Yo creo que a mí en mi experiencia fue eso lo que a mí me pasó, que como que no te dejaban crecer ni a ti, ni tú pues, tienes la confianza como de compartir, pero al contrario, yo digo que el compartir lo que tú sabes hacia otras generaciones que también se están formando en eso, yo creo que es muy importante. Entonces,
el que otras personas te quieran quitar de lo que tú, de que no tengas esa misma visión, el objetivo de cuidar pequeños con delicadeza, que son humanos, que piensan, que sienten, que son, es tu materia con la que estás trabajando en sí, son seres humanos que sienten algo. Entonces yo creo que si trabajamos un poquito la ética profesional juntos con, bueno, las demás compañeras o los demás docentes, yo creo que haríamos un gran equipo en ese sentido. Gracias, Lulu. Y otra cosa, por ejemplo, cuando termina una época de trabajar con los niños o cuando en 30 años, ¿no? ¿Cuántos niños has visto crecer y cuántos se han ido? ¿Cómo maneja Lulu esa parte de desprenderse? No te encariñas. Pues sí, sí se encariña uno con los chicos. Tuve yo en mi caso, supongamos un chico que yo le di clases desde los 7 años, iba en segundo de primaria hasta que entró a segundo de secundaria. En esa formación, pues, ya cuando me dijo su mamita, pues, ya, pero este pequeño tenía, síndrome de déficit de atención. Entonces era un poquito difícil trabajar con él en cuestión a, pues era también otra forma de trabajar, otra forma de enseñanza, tener más paciencia, irle diciendo la forma como ir trabajando, porque a veces el chico pues era rebelde, pero se encariña uno hasta con esas rebeldías y se encariña mucho también con los detalles, porque pues son chicos que tú vas viendo desde que son pequeños en la formación cómo van creciendo y se van desarrollando, van tomando su propia personalidad y desprenderte también de esa parte, pues sí, sí te cuesta trabajo, pero tienes que dejarlos volar a tus alumnos. Es nada más, yo les decía a los papitos en las juntas, yo soy como un ave, nada más soy un ave de paso aquí. Entonces, solamente aprovecho para abrigar a mis críos durante un tiempo, pero esos críos tienen que volar, tienen que ir a visualizarse en otros lugares, tienen que aspirar a más que ver nada más lo que a sus ojitos pueden ver. Hay más allá. Y si unos como padres también los impulsa a ver más allá, ellos pueden llegar a lograr más cosas. Sí, tienes mucha razón. El acompañamiento es muy importante, ¿no? Como iniciamos esta entrevista, que el otro nos hace ver también nuestras fortalezas y nuestras habilidades, aquello que nosotros mismos, pues a veces no vemos, ¿verdad? Y Lulu, si tuvieras una videollamada con la viejita que vas a llegar a ser, ¿qué le dirías? Bueno, esa es una pregunta muy sensible para mí, ¿verdad? Una vez me preguntó un chico, un alumno, me preguntó, maestro, ¿y usted cuándo va a dejar de dar clases? Yo creo cuando mis pies se cansen de caminar y yo creo cuando mi cerebro se canse de no saber cosas, ¿no? Yo creo ahí es cuando voy a decir, tal vez ahí es cuando voy a dejar, no sé la verdad, solamente el tiempo lo va a decidir. Yo me visualizo como una persona alegre, me visualizo como una persona capaz de aspirar y de seguir aprendiendo, porque yo creo que en esta vida no dejamos de aprender. Tanto aprendemos de los niños como de los jóvenes, como de las personas de la tercera edad, como de los adultos. Entonces, yo creo que mientras no pierda esa esperanza de seguir aprendiendo cosas, yo creo que en esa forma así me quiero visualizar, ser una persona alegre, bailadora, porque me encantaba bailar también, y yo creo que así me considero, y también porque me han dicho que si sonrío me veo mejor. Sí, eso sí, 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 y la verdad es que eres muy buena maestra y me consta también de baile. Y, y Sí, bueno, ¿verdad? ¿cómo le haces para mantener en tu día a día, cómo le haces para mantener ese espíritu joven? Bueno, un día normal, pues me despierto, doy gracias a Dios, trato de hacer una oración por el nuevo día,
también agradecer porque el día que termina, me gusta mucho un baño de agua por las mañanas, porque siento que me despierta, que me despeja, trato de darme ánimos al espejo y digo, ay no, yo puedo, yo siempre puedo y podré. Entonces, órale, adelante chica, tú puedes lograrlo. Entonces trato de motivarme yo interiormente, me relajo con un poco de música y eso es lo que hago. Lulu, ¿y cuál es el consejo que consideras más valioso y que te ha acompañado en estos años de docente? Pues el consejo, ¿cuál es el consejo? Ser yo misma, pero y dar cariño a mis alumnos, dar el amor que ellos se merecen, porque yo creo que ellos se merecen ser respetados, ser valorados también como individuos que se expresan, que son seres pensantes, que son seres que tienen también que dar mucho, y yo creo que un abrazo de ellos es algo que te motiva también. Entonces yo creo que el consejo que me han dado es que no pierda mi esencia como persona, que es dar el cariño hacia mis alumnos. Gracias, Lulu. Y bueno, ¿qué consejo, ya para concluir, qué consejo o sugerencia te gustaría compartir con quien nos lleguen a ver en el mundo, en este mundo del ciberespacio? Mm, ¿Qué consejo sería? Pues que se enfoquen en la educación. La educación es algo muy bonito, que si leen, se van a llenar de muchos conocimientos, se van a llenar de palabras que a lo mejor nunca habían visto, se van a llenar de poesía también, porque pues van a encontrar en los libros las letras. Las letras creo que es algo que nos identifica también como mexicanos y que nos hace entrar dentro de nuestras raíces, enfocarnos en nuestra historia, leer nuestra historia. Entonces yo pienso que el consejo es eso, que lean y que aprendan de los libros, no tengan miedo a los libros, al contrario, los libros son un descubrimiento muy, muy esencial de qué hay detrás de las personas que lo escribieron, porque también ellos están contando una historia, están contando una vivencia. Es encontrar también a los autores de esos libros que escribieron, reencontrarse con esas personas. Entonces yo les aconsejo pues leer. Y bueno, aparte de que te agrada la lectura, eh, ¿tienes algún podcast o algún libro, título que quieras recomendar? El Principito, bueno, para mí me fascina mucho ese libro. Es un cuento para niños y me gusta mucho El Principito. Gracias, Lulu. Y si alguien te quiere encontrar, ¿dónde les recomiendas buscar? Bueno, es que yo nomás por medio del WhatsApp, que es mi número, pues bueno, tú lo tienes, no sé si se pueda compartir ahí. Ajá, sí, Entonces tienes es mi número. sí, ahí está mi número, es el donde, porque no tengo yo una página de Instagram, ni tampoco de YouTube, ni otro tipo de página, pero sí por medio del WhatsApp, ahí con mi número telefónico. Gracias, Lulu. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Espero que te lleves ideas, inspiración y una buena experiencia. Si te gustó, recuerda darle dedito arriba, comparte con más personas, suscríbete y recuerda ser consciente, ser valiente y sobre todo pasar a la acción. Gracias y hasta muy pronto. Hasta luego, bonita noche.